Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Y demás. Quizá por eso tengo... Bienvenidos a su programa Estación Central. Los saludamos con mucho gusto. Mi nombre es Begoña Lomelí, 5 de la tarde con 5 minutos. Gracias por estar con nosotros. Esta tarde continuamos con nuestro tema semanal. Estamos hablando acerca de la reforma energética. El día de ayer tuvimos la visita de representantes de partidos políticos y que en un momentito más los pondré en contexto acerca de lo que se comentó. Hoy tenemos la visita de asociaciones civiles y también de universidades. Así que bienvenidos todos, si usted nos está escuchando a través de C7 Radio, bienvenido, o si lo está haciendo a través de C7 Televisión, también. Probablemente lo está haciendo vía internet, ya lo saben, nos puede sintonizar en www.c7jalisco.com, multiplataforma, por ahí podemos estar en contacto. Y nuestras líneas telefónicas, estamos en el 3030-5307, reitero, 3030-5307, también tenemos una alada sin costo, 01800-087-8817. Asimismo, usted se puede comunicar con nosotros vía Twitter. Estamos en @C7-Est Central. Así que bienvenidos todos nuevamente y saludo con mucho gusto. Esta tarde tenemos de visita aquí en Estación Central a Eneida Zúñer, académica del Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO. Eneida, ¿qué tal? Buenas tardes, Begoña. Aquí estamos. Bienvenida. Gracias. Gracias también. Agradezco la presencia a Javier Hurtado González, doctor en Ciencias Sociales. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación, Begoña. Bienvenido, con mucho gusto. Gracias. También saludamos con mucho gusto a don Esteban Garay Cizarra, internacionalista y egresado del Colegio de México. Don Esteban, buenas tardes. Gracias, Begoña. Muchas gracias por invitarnos. Con mucho gusto. Pues bienvenidos. Yo les comentaba que ayer tuvimos la visita de representantes de partidos políticos y en términos generales de lo que se hablaba ayer en la tarde todos estaban de acuerdo en una reforma energética, ¿no? Los términos ayer a donde cambiaban, pero todos estaban de acuerdo en que sí es necesario una reforma a Pemex. Por parte del PRI, Hugo Córdoba Díaz decía que se habla mucho acerca de una privatización. Él comentaba, no es una privatización, no se privatiza lo que es propio, pero sí permite que en algunas áreas del proceso productivo de extracción y exploración se haga una asociación con empresas públicas o privadas de otros países para buscar petróleo y así producir electricidad. Otra cosa que él comentaba era que dentro de esta reforma se evita asumir todo el riesgo de la exploración del petróleo por parte de Pemex y se compartirían utilidades de lo que esto genera en caso de encontrar petróleo, y también esto se pagará con pesos y centavos, no con petróleo, a estas empresas que pudieran estar ahí asociadas. No se entrega la propiedad del petróleo ni se concesiona a la petrolera a ninguna empresa. Eso es lo que nos comentaba en términos generales Hugo Córdoba Díaz por parte del PRI. También Juan Carlos Guerrero Fausto nos decía, bueno, pues Pemex aportará este año cerca de 1.25 billones de pesos a las finanzas públicas, un equivalente más o menos del 30% del total del país en este ejercicio fiscal, a lo cual se va a salud y a educación del país. Juan Carlos Guerrero recordaba lo que sucedió con las concesiones a particulares como Telmex y con los bancos, y decía, bueno, pues si llega a privatizar Pemex, bueno, pues vamos a tener la misma historia, que es enriquecer a un particular. Comentaba también que dentro de la propuesta de la reforma energética existen estos contratos de utilidad compartida, y entonces Juan Carlos Guerrero comentaba, entonces se va a perder parte de ese 30% que Pemex aporta al ejercicio fiscal, porque va a tener que compartir estas utilidades con estas otras empresas. Y bueno, por otra parte, Noé Chávez, por parte del PAN, hablaba acerca de que esta reforma energética se ha convertido en un debate ideológico, político, pero que habrá que centrarse más en argumentos técnicos, Eneida, y económicos. Noé Chávez decía, estamos de acuerdo en una reforma porque al día se pierden 8,000 barriles de petróleo y el 33% del gas que se consume en México es importado, además de que la mitad de la gasolina es de importación. Con esto, bueno, pues se bajarían costos. Y también comentaba que Pemex no tiene la capacidad tecnológica ni tampoco la capacidad económica para que se haga la extracción al 100% de sus pozos, ya que actualmente se están acabando los pozos que están siendo más accesibles y es necesario irse a aguas profundas que están a 2,000, 3,000 metros y se requiere mucha tecnología e inversión de otras empresas en la parte técnica
para poder acceder a estos pozos. Finalmente, por parte de Movimiento Ciudadano, con don Enrique Ibarra, nos comentaba que Pemex es la empresa número 13 en América, número 13, no 13, y 34 a nivel mundial. Es el cuarto país productor de petróleo, de 20 países que tienen petróleo en el mundo, y nos decía que Pemex tiene un régimen fiscal asfixiante. Pemex no está en quiebra, tiene que renovarse, y bueno, pues se pide esta oxigenación con empresas transnacionales. Nos decía que no se construye una refinería desde 1973 y... 79. 79. Bueno, ahí tendremos que checar porque Sí. decía que era la de Cadereyta en el 73. Sí. Ok, entonces en 79. Gracias, don Esteban. Y nos comentaba también que, bueno, sí cambiar leyes, pero leyes secundarias que fortalezcan a Pemex, pero no cambiar el artículo 28 de la Constitución. Entonces, en términos generales, esto fue lo que sucedió ayer acerca de la reforma energética. De acuerdo todos en que sí se necesita una reforma, digo, eso está como, no es tema a discutir, ¿no? Se necesita una reforma, ¿estamos de acuerdo en esta mesa todos? ¿Sí? Sí. Ok. Luego explicamos. Luego explicamos los cómo, los por dónde. Acerca de la parte de la privatización, para que pueda quedarle como claro a las personas que nos están sintonizando, por una parte se dice, no es que se privatice, sino que pues es como, y nos ponía el ejemplo ayer Hugo, es como una persona que tiene unas hectáreas y entonces puede sacar agua, pero él no tiene la capacidad técnica. Entonces contrata a una empresa para que esa empresa se encargue de lo técnico y saque agua, pero Suponiendo esa persona que... sigue siendo el dueño. Esa era como la paradoja, ¿no? O el ejemplo. ¿Alguien gusta expresar? Suponiendo que don quieran Esteban sacar el agua o toda el agua, que ese es el supuesto que tenemos que analizar técnicamente. Sí, desde luego. Efectivamente necesitamos sacar esos recursos petroleros, todos esos recursos petroleros. Efectivamente existe esa necesidad de sacarlos. No podemos recurrir a energías alternas, a las energías alternativas. Es una pregunta que yo me hago. Sí, Javier. Sí, no, yo creo que esto de la privatización pues no está presente ni en las propuestas, ni en la del PRD, ni en la del PAN, ni en la del presidente de la República. Lo que se hace es presentar diferentes opciones de contratos, ¿no? Ya sea contratos de utilidad compartida o concesiones, como es el caso del PAN, o seguir manteniendo los contratos de servicios, como es el caso del PRD. Entonces, pero privatización nadie lo ha planteado. Yo pienso que nadie en su sano juicio está planteando ni puede plantear el tema de privatizar Pemex. ¿Cómo vas a privatizar una empresa que genera tantas utilidades? El que se las dé al Estado, a Hacienda, que la confisca a esta empresa, es otro asunto, pero es una empresa altamente con un margen alto de ganancias, ¿no? ¿Dónde estará la confusión en el término en privatización y estos contratos de utilidad? Bueno, es que yo entiendo que privatizar es algo que yo te lo vendo a ti y tú pasas a adquirir la propiedad. Es como que si yo te vendo mi casa. Entonces vamos con el notario y firmamos y tú eres ya la dueña de aquí en adelante con todo lo que implica los derechos de propiedad. Y yo digo que nadie está diciendo ni planteando eso, vender un pozo petrolero. Lo que se está planteando en los diferentes tipos de contratos son contratos por un tiempo determinado, dependiendo si son de servicios, de utilidad compartida o de producción. Pero son contratos por un tiempo determinado, como lo es un contrato de arrendamiento, un contrato de trabajo. Okay. No es por toda la vida. Muy bien, con estos primeros acercamientos nos vamos rápidamente a un corte. Yo le invito a usted a que permanezca con nosotros aquí en Estación Central. Estamos iniciando con esta conversación acerca de la reforma energética. Nos visitan esta tarde Eneida Zúñer, académica del Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO. Está también con nosotros Javier Hurtado González, doctor en Ciencias Sociales, y Esteban Garay Izarra, internacionalista egresado del Colegio de México. Sus comentarios son muy importantes. 3030-5307 y 01800-087-8817. ¿Qué sabe usted de la reforma energética? ¿Qué es lo que ha leído? ¿Cuál es su opinión? ¿En dónde le gustaría a usted que se centrara? Ya nos comentaba Eneida, bueno, de las energías alternativas, esta parte de los contratos de utilidad compartida, la exploración en pozos profundos. ¿Qué es lo que usted sabe o qué es lo que a usted le interesaría más saber o despejar dudas? Bueno, pues háganos llegar sus dudas y sus comentarios. Vamos rápidamente al corte y regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas
y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Estación Central. Estamos hablando acerca de la reforma energética. Les recuerdo que hoy nos visitan asociaciones civiles y también universidades. Sus comentarios son importantes. Estamos a su disposición en el 3030-5307 y en la alada sin costo 01800-087-8817. También estamos en Twitter en @C7-Est Central. Regresamos, si me permiten, en el corte hablaba don Esteban Garay de un tema que quisiera aportar que no se haya tocado. Por favor, don Esteban. Bueno, mira, si me das la oportunidad, Begoña, yo quisiera mencionar algunos datos duros. El primero es el que tiene que ver con el costo de producción. De manera oficial, Pemex ha venido rindiendo informes oficiales a la SEC, a la Securities and Exchange Commission del gobierno de los Estados Unidos. En el último reporte indica Pemex que su costo de producción por barril, o sea, lo que le cuesta sacar cada barril, ha subido ya a $6.84, que sigue representando la mitad del costo promedio de todas las petroleras. O sea, que Pemex saca 2 barriles con el dinero, con el costo con el que el resto de las petroleras obtienen un barril. Es una empresa rentable. Está vendiendo hoy por hoy el barril a $100. Si sabemos restar 100 menos 7 redondeando, estamos hablando de 93 limpios. Eso lo podemos multiplicar por 2,5 millones de barriles diarios. Y quiero hacer notar que en los costos de producción se incluye todo, o sea, los salarios de todos los trabajadores, tanto administrativos, técnicos, operativos, incluso las cuotas sindicales. O sea que, aunque todos sabemos que hay una terrible corrupción en el sindicato, la corrupción del sindicato petrolero es una corrupción ratita en comparación con los grandes negocios. Me parece que es muy importante insistir con algo que mencionaban ayer. En 2012, el año pasado, Pemex obtuvo ganancias netas después de pidiregas incluso, es decir, antes de pagar impuestos y derechos, por 1 billón, o sea, 1 millón de millones más 72,000 millones. Hacienda le cobró, al igual que los 31 años anteriores, le cobró en esta ocasión 1 millón de millones más 106,000 millones de pesos. La dejó deliberadamente, alevosamente, con una contabilidad en números rojos por 34,000 millones de pesos en números rojos. Sigue apareciendo oficialmente como una empresa deficitaria, siendo que es la empresa más rentable que hay en toda la República Mexicana y de las más rentables del mundo. Y finalmente una observación que hacía el otro día mi querido maestro Porfirio Muñoz, que acaba de cumplir 80 años. Decía, desde 1938 a 75, o sea, a que se descubren los grandes yacimientos del terciario, México no exportó petróleo. En esa época, de 42 a 82, creció a una tasa promedio del 6% anual durante 40 años. Comienza a exportar petróleo México y en los últimos 31 años, exportando petróleo, hemos crecido a menos del 2%. Es decir, desde que se aplican las políticas neoliberales que incluyen concesiones privadas a la industria petrolera, la República Mexicana no ha logrado levantar en su economía. Tenemos 31 años y este año
2013, hace 15 días, no menos, hace una semana, nuevamente ya el Banco de México tuvo que anunciar que el pronóstico máximo de crecimiento iba a ser 1.8% en este año que viene. Es decir, en el año que va en curso. Entonces, la pregunta es, ¿resulta conveniente seguir sacando petróleo a razón de 2,5 millones de barriles diarios, de los cuales comprometemos para la seguridad energética de América del Norte, que no es la nuestra, seguimos comprometiendo la mitad de esa exportación, o lo sabio es extraer exclusivamente el petróleo que logremos procesar en México? Y después desarrollo este argumento. Okay. Yo tengo una serie de preguntas que me hago al leer la propuesta de reforma energética, y son preguntas que tienen que ver en buena medida con el uso de los términos. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué le tenemos miedo al término privatización? Es decir, si va a haber una privatización, decirlo; si no lo va a haber, decirlo en qué sentido sí y en qué sentido no, matizarlo. Pero ¿por qué hay una defensa acérrima de decir no es privatización? ¿Por qué hay una defensa acérrima de decir estamos rescatando el espíritu cardenista? Es decir, ¿por qué hay una defensa acérrima de ciertos lugares comunes que parecen más retóricos que propiamente una propuesta técnica o de reforma legislativa? ¿Por qué lo digo? Porque en el imaginario de la nación, la privatización de una empresa como Petróleos Mexicanos pues sería gravísima. ¿Por qué? Porque buena parte de nuestro presupuesto depende de ella, porque está en juego nuestra independencia en el ámbito energético. Entonces, esto sería gravísimo. Por lo tanto, la propuesta sale a la luz señalando en primer lugar que no es una privatización, señalando en segundo lugar que está respetando el espíritu cardenista original, porque luego hubo una serie de reformas que lo cambiaron, y en el fondo lo que está proponiendo es el cambio de 2 artículos en cuya combinación, la combinación de los 2 artículos hace que efectivamente estas utilidades compartidas sea una especie de privatización, que además hay una parte que me preocupa bastante, que además no está suficientemente claro en qué sentido se van a dar las utilidades compartidas. Dice, la política sobre las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos será dictada exclusivamente por el Ejecutivo Federal, cosa que me preocupa bastante. ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Cómo se va a concretar esto? Es decir, falta claridad, me parece muy ambigua. Javier. Bueno, yo creo que efectivamente el diagnóstico de Pemex, como ya lo mencionaba, pues es una empresa que tiene utilidades, ¿no? El problema quizá es que está sometido a un régimen de confiscación por parte de la Secretaría de Hacienda. Absolutamente. Ahora, el asunto de la producción del petróleo y de si se tiene que seguir, si se tiene que seguir sacando petróleo del subsuelo. Bueno, pues yo simplemente quisiera agregar al diagnóstico que hizo don Esteban lo siguiente, que tengamos y que traigamos a la mente, y que fue algo que tú mencionaste: el 49% de la gasolina que se consume en México es de importación. El 35% del gas que se consume en el país es de importación. Y la más perjudicada es la industria nacional. Por otro lado, también hay que considerar que la producción de petróleo ha caído drásticamente en los últimos 9 años. Se han dejado de producir aproximadamente 800,000 barriles de petróleo por día de 1994 a la fecha. Entonces, creo, y al mismo tiempo la inversión en exploración y en explotación ha crecido en más de dos veces. Entonces, yo creo que si seguimos en esa situación, evidentemente que va a llegar un momento en que, siendo México un país que era de los más grandes exportadores de petróleo en el mundo, yo me acuerdo por allá en la época de López Portillo y poco después, pues hoy estamos importando gasolina y estamos importando gas. ¿Por qué? Porque Pemex, precisamente por lo que he dicho, por el régimen de confiscamiento que está sujeto, no puede invertir en exploración y en perforaciones para sacar
el petróleo que se necesita en consumo nacional. No es que le estemos dando nosotros, sacando del subsuelo el petróleo para ir a regalárselo a los Estados Unidos. A lo mejor los Estados Unidos ya dentro de un tiempo ni nos van a comprar petróleo porque ya están en camino de ser autosuficientes. Y tan solo basta con ver lo que está ocurriendo en el Golfo de México, donde ellos han perforado más de 100 pozos petroleros y nosotros solamente 3. Entonces, yo creo que a estas alturas debemos de preguntarnos y de cuestionarnos cuál es la direccionalidad que van a tener este fenómeno, estos datos, estas realidades, de seguir como estamos. De seguir como estamos, si no se hace nada o si se quieren mantener las cosas como están, pues yo creo que definitivamente el país le va a ir yendo cada vez peor. ¿Y por qué? Porque la carga sobre Pemex, la carga fiscal va a ser cada vez más descomunal, no le van a dejar nada. Ciertamente Pemex también está sujeto a un sistema de corrupción muy grande a su interior, pues entre otras cosas por el sindicato. Pero sin embargo, esta ineficiencia técnica y productiva que como empresa tiene, porque no se le deja nada para poder invertir en mejoramiento de sus procesos de investigación, de exploración y de producción, ni para buscar nuevos yacimientos, pues va a venir trayendo que estemos comprando energía cuando estamos nadando en un mar de petróleo y de gas que no podemos explotar porque actualmente la Constitución lo prohíbe. Yo pienso que esa es la situación. Sí, pero esto no supondría una reforma fiscal con respecto a Pemex y no necesariamente una reforma de este tipo como la que se está presentando. Tenemos que ir a un corte, si quieren nos vamos con esto, lo de la reforma fiscal, la corrupción, claro que sí. Se habla de que bajarán los costos de la electricidad, por ejemplo. ¿En qué sentido pudiera ser por ahí? Si podemos para platicar y despejar estas dudas, que son como de las cosas que nos pegan directamente a los mexicanos día con día, ¿no? Porque nos dicen, el petróleo es de los mexicanos, pero pues ¿dónde lo vemos reflejado así como que en el día a día? Y creo que esta parte de que bajarían estos costos en la electricidad, pues será como que bueno también desmenuzarlo un poquito, ¿no? Comuníquese con nosotros, de regreso tenemos algunas llamadas, así que esperamos también la suya. 3030-5307 y 01800-087-8817. Estamos en Twitter en @C7-Est Central. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Tenemos llamadas, vamos a darle salida y ahorita continuamos con lo que estábamos hablando acerca de una reforma fiscal, corrupción dentro de Pemex, etcétera. Juan Rodríguez Gómez, estas llamadas son de ayer, llegaron al final, pero vamos dándole salida. Hablaba acerca de los invitados ayer de representantes de partidos políticos. Comenta, ellos que se quiten la camiseta de su partido y se dejen de agredir para ver la reforma energética como una mejora para el pueblo y no para los partidos políticos. Gloria Mercado de Atemajac comenta, a los mexicanos se les da la información de que Pemex nos saca ganancias y en una palabra no sirve. Y a los extranjeros se les dice todo lo contrario. Es la empresa número 14 en América, en ganancias, arriba de Microsoft y de Exxon. Sin reforma y llena de corrupción, el neoliberalismo pretende acabar con lo último que le queda a los mexicanos, como lo hizo con más de 100 empresas, entre ellas Telmex, que se privatizó y no nos da un solo paso de ganancia a los mexicanos. Excelente tema, yo no estoy a favor del neoliberalismo. Raúl Juárez de Tonalá, cuando Calderón estuvo de presidente de la República habló de la reforma. En ese momento, Manlio Fabio Beltrones no estuvo de acuerdo, pero ahora está de acuerdo con ella después de que Peña Nieto volvió a tocar el tema. Carolina Saavedra de Chapalita, Pemex no necesita de la inversión extranjera, ya que tiene muy buenas entradas de dinero. Gracias a las fugas que ha tenido el PRI, este dinero se desperdicia. Leticia Rodríguez, de Misión del Bosque, ¿qué tan cierto es que cambiaron la parada de camiones que estaba fuera de la Plaza Patria, casi hasta Zapopan, porque la tienda de zapatería que estaba cerca se quejaron y, no, bueno, creo que esta llamada estaba como fuera de contexto, pero pues no sabemos, Leticia. Sí, no sabemos si cambiaban la parada por eso, pero pues ojalá nos estén viendo de la Secretaría de Movilidad, ¿no? A ver. Y estas llamadas acaban de llegar. Miravalle, Víctor Carrillo, las reformas energéticas y el oro negro yo creo que están empezando a hacer mucho daño. Ayer los partidos políticos empezaron a loquear. El plan es sacar el petróleo del Golfo de México y del Atlántico y de la tierra y después del Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Mérida, Baja California. Hay que empezar a
politizar. Espero haber leído bien. O, híjole, polaptear. Eneida, tú tendrás mejores ojos que yo. Polaptear, dice ahí. Polaptear. Bueno. Okay. Nuevo verbo. Ricardo Castellanos, de Tabachines. Si el costo de producción más bajo es el de Pemex, acorde con el precio del barril, su beneficio es mayor, ¿qué pasa con los precios internacionales de petróleo? ¿Qué pasa con los precios internacionales del petróleo si dice que el costo de producción es más bajo, el de Pemex, acorde ahí al precio es donde barril? se ve que el asunto de la competitividad no es más que un cuento. El precio internacional de petróleo se rige por otros parámetros, pero fundamentalmente son los que tienen que ver con la demanda internacional y la oferta internacional que hay en ese momento. Pero esto también, como ya de algún modo lo adelantaba Javier, tiene mucho que ver con los ritmos y flujos que cada una de las petroleras establece. Y no podemos olvidar una cosa muy importante, y es que hoy por hoy el 85% de las reservas mundiales son de empresas estatales y no transnacionales. Entonces, el peso fuertísimo que tiene la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, no lo podemos hacer a un lado, porque aun cuando no todas las grandes productoras están dentro de la OPEP, de hecho Pemex no lo está, sin embargo tienen un peso fundamental en el precio, porque tienen una enorme capacidad de decisión en la oferta que va a haber en el próximo mes. Estos países tienen la capacidad de aumentar o de restringir la producción y en un momento inundar el mercado. Pero además estamos viendo una cosa terrible, me duele mencionarlo, pero si mañana estalla la guerra en Siria, perdón. Ay, estoy muy anticuado. Sí, cambié el nombre. En Siria, pues podemos imaginar lo que va a ocurrir con la reducción automática de la oferta de petróleo y el aumento de la demanda, y en consecuencia no hace falta ser ningún mago para darse cuenta que los precios se van a ir a la nube. Pero lo que sí queda claro es que los precios de los hidrocarburos jamás volverán a bajar si no es circunstancialmente. Por una razón, no son solo fuente de combustible, son fuente de toda clase de productos. Y si no, miremos. En la vida diaria están presentes. En la vida diaria, y eso no va a bajar. Por eso la importancia de retener. Y eso es lo que están haciendo los países sabiamente, en retener sus propias reservas. Y es lo que al parecer no queremos hacer aquí. Con esta cosa de los contratos de utilidad compartida, utilidades compartidas, dice que se pagarían en pesos y centavos, no con petróleo. ¿Cuál es tu opinión, Javier Hurtado, acerca de que no salga el petróleo o si permanezca dentro del país? Bueno, yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Los contratos de producción se supone que se pagan en especie, los contratos de utilidad compartida se paga un costo por la regalía, un impuesto y una utilidad. Se calcula que aproximadamente en los contratos de utilidad compartida la ganancia para el Estado es entre el 70 y el 80% de lo que se obtiene. Y es la experiencia internacional. Pero, bueno, quiero también señalar en esto, si me lo permites, Begoña, un poco hablando acerca de esto de las irracionalidades a las que está sujeto Pemex. Le entregó el año pasado, ya lo dijo don Esteban, casi $1 billón de pesos al Estado de sus ganancias. Ninguna empresa en el mundo está sujeta a ese régimen depredador de manera fiscal. Y aparte de esto hay otras irracionalidades, o sea, precisamente por todas estas cosas de que no se permite la exploración, no se permite la participación de particulares en las refinerías, pues estamos dando nosotros un subsidio a las gasolinas del orden de los 200,000 millones de pesos, que fue el año pasado. Y 200,000 millones de pesos significan el 1.4% del PIB, porque un punto del PIB significa 144,000 millones de pesos. Y 144,000 millones de pesos es el doble del presupuesto del Estado de Jalisco, con eso quiero decirlo todo.
Entonces, si estamos pagando eso y si tan solo de gas, porque estamos subsidiando también el gas y la electricidad, por ejemplo, la electricidad es más cara aquí en estos momentos, un 25% en promedio que en los Estados Unidos. Al gas lo estamos subsidiando con aproximadamente un 30% de su valor. ¿Por qué? Porque se produce con combustóleo, no con gas natural. ¿Y por qué se produce con combustóleo, que es 6 o 7 veces más caro que producirlo con gas natural? Porque, digamos, el gas natural no es rentable sacarlo. ¿Sí? El gas natural está ahí a flor de piel en el Golfo de México, pero tú le metes $3.50 para sacar un metro cúbico de gas y lo vendes en $3. Estoy hablando de dólares. Entonces te quedan 50 centavos, como cuando en el petróleo, como ya dijo don Esteban, inviertes 6 y ganas 94. Entonces, obviamente que es más rentable invertir en petróleo, sacar petróleo, que en sacar gas. En consecuencia, hay un desabasto de gas. Y entonces yo tengo que producir la electricidad con combustóleo. Y tan solo démonos una vuelta a la termoeléctrica de Manzanillo para que veamos lo que es eso. Entonces, ese problema ya me parece que son irracionalidades que no pueden seguir existiendo. Yo pienso que no se puede tapar el sol con un dedo. Ciertamente yo entiendo que hay una experiencia histórica muy grave en materia de privatizaciones en este país, y como dice el dicho, la burra no era arisca, la hicieron. Es cierto. Pero también es cierto que no por eso pues, van a pagar justos por pecadores, pero también es cierto que se deben de dar garantías. Yo pienso que quienes están proponiendo estas reformas deben de dar garantías, todos deben de dar garantías de que no se va a volver a repetir una experiencia de ese tipo. ¿Qué tipo de garantías? No lo sé. Hay que tener conciencia de que viene la discusión sobre la legislación secundaria. Solamente el PRD es el que ha propuesto una iniciativa muy pormenorizada con toda la reforma, alrededor de 13 leyes secundarias. Sí. Pero en el caso del PAN no conocemos muy a detalle la reforma en las leyes secundarias, ni en el caso de la propuesta del presidente de la República. ¿Cómo viene eso? Entonces yo pienso que el debate apenas se está generando y es muy positivo que se dé. Yo creo que todo esto tiene que salir y va a seguir decantándose para que pueda salir una propuesta que concilie lo mejor de todas, que no sea excluyente. Yo simplemente quiero terminar este segmento, si me lo permites. Sí, claro. Se acaba de hacer una encuesta del grupo Mitofsky entre el 20 y el 22 de este mes. El 52% de los encuestados dicen que sí se necesita una reforma energética y Pemex debe de ser modernizado. Y cuando les preguntan que si Pemex está bien o muy bien o regular o mal, es una tercera parte solamente el que dice que está bien o muy bien. Y la otra parte, como cerca de un 26%, pues dice que está mal o muy mal. Sin embargo, al margen de eso, la gente sí dice, más del 50%, 52, 53% dice que sí se necesita una reforma y que es necesario modernizar Pemex. Sí. Yo pienso que en eso coincidimos todos, ¿no? Claro. Los cómo quizás son el problema, ¿no? Hablamos que no se puede entender. Sí, perdón. Sí necesitamos una reforma energética, definitivamente necesitamos una reforma fiscal, es también muy urgente una reforma fiscal, pero necesitamos también cambiar la lógica con la que están haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque seguimos dependiendo de la extracción de recursos naturales y de la explotación de recursos naturales, y la inversión en ciencia y tecnología pues se realiza en otros lados, y eso es lo que compramos y nos sale más caro. ¿Por qué? Porque para transformar esos recursos naturales terminamos comprándolos más caros en el extranjero. ¿Por qué no invertimos en ciencia y tecnología aquí en nuestro país? En ciencia y tecnología que se pueda desarrollar a tal grado que podamos hacer esa clase de inversiones. Se habla que con esta reforma energética se generarían no sé cuántos millones de empleos de aquí al 2015, miles de empleos de aquí al 2015 y otros hasta el 2025, considerando ingenieros en esto, aquello. ¿No? Es que ustedes consideran que con esta reforma, así como está planteada, con contratos de utilidad, con empresas privadas o públicas de otros lugares, se pudiera generar más empleos, y que se quede aquí con los mexicanos o compartido con extranjeros y mexicanos? ¿De qué nivel? Porque si no tenemos la tecnología, que es tecnología de punta, que según dice la reforma es como la tecnología que se requiere para ir al espacio exterior, yo me pregunto, sí, se van a generar más empleos, pero ¿empleos de qué nivel? ¿En qué nivel? ¿Quiénes van a ser los que van a estar en las direcciones de estas empresas? ¿Quiénes van a ser los ingenieros que saben manejar esta tecnología? Nosotros no, porque no tenemos esa tecnología. Entonces, ¿quiénes van a trabajar en esa tecnología? Pues claro, se van a generar más empleos, ¿en qué nivel? Sí, ¿sí? En la misma línea, Begoña.
En 1982 el Instituto Mexicano del Petróleo, una gran institución creada por don Jesús Reyes Heroles, tenía patentes industriales petroleras y los tejanos pagaban regalías al IMP por esas patentes. En los últimos 31 años, deliberadamente, los gobiernos han destrozado el Instituto Mexicano del Petróleo y ahora lamentan no tener tecnología. El otro tema. Sí, como ya mencionó Javier, y como ya es un consenso, se libera a Pemex de este saqueo fiscal al que está sujeto. Pemex podría tranquilamente, con los recursos propios, construir una refinería de las 5 que le hacen falta cada año. O sea que en el resto de esta administración federal podríamos dejar de importar gasolina. Ese sí sería un auténtico uso razonable. Esa sí sería una reforma útil, sin dogmas ni nada por el estilo. Garantizaría la seguridad energética de la República Mexicana, no de América del Norte, que no es nuestro negocio. A nosotros nos corresponde garantizar la seguridad energética de la República Mexicana. Y estaríamos, además de las 6 refinerías que hoy tenemos, podríamos construir una cada año con los recursos propios de petróleos. El asunto es que el problema fiscal grave, que es un boquetón, lo dice la Auditoría Superior de la Federación, no lo decimos nosotros. Lo que tiene que haber es progresividad para que los grandes 42 consorcios paguen los impuestos que corresponden a sus ganancias. Si eso fuera válido, con eso habría dinero. No estoy diciendo que se vaya a resolver mañana. Tiene que haber una gradualidad, ya lo apuntó Javier. Pero el problema es clarísimo y la solución también. El problema fiscal debe resolverse fiscalmente, no acabándonos nuestro tesoro patrimonial. Muy bien. Mira, Con en abono... Nos vamos rapidísimo a un corte, Javier. Claro. Regresamos inmediatamente contigo. Que no se te vaya la idea. No se le va. No se le va, yo sé que no. 3030-5307 y 01800-087-8817. Estamos hablando acerca de la reforma energética y nos hemos ido metiendo también un poco acerca de una necesaria reforma fiscal. Comuníquese con nosotros, vamos rápidamente al corte y regresamos al último bloque de Estación Central. Es que la verdad es que uno ya no entiende. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Pues llegamos al último bloque. Se pasa muy rápido. Voy a dar lectura a estas... Dice Javier, sí, se pasa muy rápido. Voy a dar lectura rápidamente a estas llamadas. Ricardo Castellanos de Tabachines. Estados Unidos y Canadá serán los nuevos líderes en producción de petróleo. Desplazaron al Medio Oriente y por lo tanto fijarán el precio del mismo. Es un ejemplo de líder y el seguidor. López Rodrigo, no habrá reforma energética porque López Obrador no lo va a permitir. Acabándose el petróleo, a los funcionarios públicos se les va a acabar el sueldo y se van a ir a vivir a Estados Unidos y a Canadá, y a Europa, con todo el dinero que se han robado. ¿Qué opinan? Rafael Santoyo Bernal de Tonalá, felicita a don Esteban Garay, es un placer escucharlos y también saludos tanto a Javier como a Neida. Anónimo, está de acuerdo con el cambio de la Constitución porque al paso que vamos ya no alcanzaremos a usar ni gasolina ni diésel, el cambio es de Pemex. Esta la dejo al final. Esta llamada dice María Eugenia de Alba, de Providencia. De cada peso que gasta el gobierno federal en educación, salud, carreteras, etcétera, 40 centavos provienen de Pemex. ¿Qué va a pasar cuando Pemex esté privatizado? Van a subir los impuestos para todos los mexicanos, o sea, vamos a perder los mexicanos y van a ganar los extranjeros. El arquitecto Eduardo Beristain, de Chapalita, me sorprende que el gobierno federal, queriendo mejorar a Pemex, no empiece por eliminar la corrupción. Hace unos años el sindicato de Pemex le dio al PRI 800 millones de pesos para la campaña del... Híjole.
la campaña de alguien, de la Bastida, no sé, de la Bastida. Sí, la Bastida debe ser a la presidencia. Nada le pasó a Romero de Champs, quien todavía es líder del sindicato y cómplice del PRI. Pero esos son cacahuates. La verdadera corrupción es la de los administradores de Pemex. Les recomiendo leer el libro de Ana Lilia Pérez, Camisas Azules, Manos Negras, acerca del saqueo de Pemex. Y pregunta Luis en Twitter a don Esteban Garay, ¿dónde se pueden consultar los datos que mencionaba, los datos duros? ¿Dónde se pueden consultar? www.pemex. En Pemex directamente. Con eso directamente Pemex tiene el informe. Muy bien. Que son resúmenes de los mismos que rinde casualmente a la SEC. Ok, bueno, pues muchas gracias, don Esteban. Javier Hurtado, por favor, te quedaste con una idea. Nada más para comentar, bueno, él decía que la verdad a estas gentes de la Secretaría de Hacienda no se les entiende. ¿Por qué? Porque a la par que tienen sujeto a ese sistema Pemex, por ejemplo, uno se entera que en el programa ese Ponte al Corriente dejaron de cobrarle a grandes contribuyentes deudores 70 mil millones de pesos el año pasado. ¿Pero a ti te llegó la cartita verde? No. Donde te decían, te invito a que te pongas al corriente. No, a mí no. Pues yo no les debo. No, yo tampoco, pero a mí también me llegó. Afortunadamente no les debo. Y mi trabajo me ha costado. Pero hubo muchos mexicanos que les llegó la cartita verde esa pues, y sin ojalá hubiera deberla, llegado ¿no? a mí. No, pero a estos... Pero el problema fue que, por ejemplo, ni a la les más llegó. conocida empresa televisora de México, es un secreto a voces, se le condonaron 3,000 millones de pesos. Entonces no se vale eso. Y luego también a los municipios que dejaron de pagar los impuestos que le retenían a sus trabajadores, se los condonó la Secretaría de Hacienda. Y luego después con el impuesto a las gasolinas, con el subsidio a las gasolinas, con el subsidio a la electricidad, con tener que comprar gas en el extranjero. Pues es una serie de irracionalidades, yo estoy consciente, ¿cierto? Como dice don Esteban. A lo mejor si juntamos todo eso, andamos juntando una bolsa como de 500 mil millones de pesos, que ahorita están esfumados. No sé para cuánto sirva y cuánto cueste una refinería, pero a lo mejor serían mucho mejor invertidos si se invirtiera en una refinería. Nomás quiero decir una cosa. Finalmente, Pemex tiene una empresa en asociación con particulares, una refinería, en Houston, ¿sí? Y es la más rentable y la más productiva de sus refinerías que tiene. ¿Por qué? Porque está sujeta a otra lógica y a otras leyes y porque no tiene sindicato allá. Que son las leyes norteamericanas, Exacto. ¿no? Claro. Eneida. Claro, sí, me parece muy importante no ideologizar el asunto. Privado no es sinónimo ni de bueno ni de malo. Público no es sinónimo ni de bueno ni de malo. Una empresa puede ser pública y funcionar para intereses privados. Y lo que me parece muy grave, y una empresa puede ser privada y correctamente, una sociedad correctamente legislada, pues entonces hacer que esa empresa no dañe al país en el cual está, que se puedan obtener beneficios privados, pero también generar beneficios en impuestos y demás para la nación. Ni uno ni otro término son sinónimo de bueno ni de malo, pero el contubernio público-privado me parece gravísimo. Me parece gravísimo porque entonces, a nombre de lo público, desde lo público se extraen beneficios que son privados. Sí, y tenemos nosotros a uno de los hombres más ricos del mundo en un pueblo que tiene millones de habitantes en extrema pobreza, lo cual me parece tremendamente injusto. Entonces, el contubernio público-privado y el disfraz de lo privado como público, eso me parece sumamente peligroso. Okay. Bueno, pues tenemos 3-4 minutos, podemos entrar a Un brevísimo comentario final Javier de mi Hurtado. parte con relación a lo que decía en el anterior segmento, Eneida. Yo creo que cuando escucho yo que modernizar el Pemex y que la modernización de la energía y de la reforma energética, mientras nosotros sigamos hablando de seguir extrayendo energía de los combustibles fósiles, pues estamos en la prehistoria, como decía Carlos Marx, en la prehistoria de la humanidad. Mientras sigamos pensando sacar energía del subsuelo a 3.500 metros de profundidad, pues estamos viviendo en la prehistoria. Deberíamos mejor invertir en buscar cómo se pueden producir energías con métodos más modernos y renovables que no contaminen, Tanto sol como que si lo tenemos. contamina. Oye, es que por ejemplo en México no hay energía eólica, no se invierte en energía eólica, nadie invierte en energía eólica. ¿Por qué? Porque para los particulares está prohibido, ¿sí? Y el Estado pues no se da abasto, ni siquiera con producir petróleo, pues menos en invertir en energía eólica. Cuando uno viaja al extranjero, vas en el avión
sobre todo si vas por Asia, por algún lugar, tú ves el montón de Generadores molinos, eólicos. de generadores, pero kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y por México pasas y no ves ni uno, ni siquiera en La Ventosa. No. Sí, era lo que te iba a decir, a Oaxaca, ¿no? ¿Y cuánto es? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Javier Hurtado. Eneida Tengo Suñer. entendido que el grupo Corsa, el grupo que encabeza Carlos Slim, ¿Carso? Carso, perdón, está invirtiendo ahorita en esta tecnología de exploración de pozos profundos, se está invirtiendo, preparándose precisamente para una posible reforma energética. Entonces, no solo tenemos uno de los hombres más ricos del mundo, sino que va a ser muchísimo más rico todavía si sigue invirtiendo y se hace una reforma de este tipo, sin hacer las previsiones adecuadas a las leyes secundarias y sin que éstas sean claras y precisas antes de aprobar esta reforma. O sea, necesitamos conocer de qué leyes secundarias, en qué leyes secundarias van a acompañar esta reforma. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Eneida Suñer. ¿Y don Esteban Graves? Yo Un me minuto, quiero por favor. declarar discípulo de don Eberto Castillo, que se enfrentó, en términos pacíficos, claro está, debatiendo con Jorge Díaz Serrano, el hombre que marcó desgraciadamente la pauta de que estemos exportando nuestro recurso natural, que es el patrimonio de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y quiero subrayar que no veo ninguna prisa en aumentar la producción, por lo contrario, creo que deberíamos reducir el ritmo de extracción y limitarlo única y exclusivamente, con holgura, a lo que podemos procesar, sea refinar, sea transformar en petroquímicos. Y tenemos que preservar esa materia prima que una vez que se logre lo que dice Javier, que en las próximas generaciones, yo no lo veo a corto plazo, tengamos en el mundo solo energías limpias, esos recursos de hidrocarburos los utilicemos como insumo, como materia prima para medicamentos, para plásticos, para ropa, calzado, para todo lo que haga falta. Y no gastarlo en combustibles estúpidamente. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Esa sería la reforma energética. Eso sería. Y mira, Bueno, yo pues con esto, concluiría, sí, Javier. decía Reyes Heroles, que era un hombre muy sabio, que ya lo citó aquí don Esteban, pues siempre se corren riesgos, y decía él, vale más correr riesgos caminando que permaneciendo parados. Sí, señor. Muchas gracias. Pues con esta reflexión nos vamos. Yo les agradezco a cada Gracias. uno haber venido aquí a Estación Central. Y bueno, pues mañana continuaremos el punto de vista de los jóvenes, que es la otra generación, ¿no? la otra A ver, Gracias, creo que también Lola, somos por otra Gracias. sociedad a la que cuando se privatizó Telmex y los bancos somos otra sociedad, tenemos más medios para estar informados y para poder dialogar o ver con nuestras autoridades, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, gracias. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Mañana lo esperamos a las 5 de la tarde aquí en Estación Central. Se queda usted en muy buena compañía. Es Álvaro Avitia con La Mesa aquí en C7 Jalisco. Buenas tardes. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.